Hola, buenas tardes jóvenes. En la clase de hoy vamos a dedicarla a lo que es gestión de riesgo, ¿ya? Y toda esta materia de gestión de riesgo está contenido básicamente en dos textos. Uno en las normas ISO 31000 y además está contenido en el COSO, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver ahora en esta clase, ¿ya? Bien, ahí sí. Bueno, la presente clase que vamos a ver es un tanto densa, ¿ya? Por lo teórica que es. Ahora, yo parto de la base que por regla general, la mayoría de los estudiantes, lo más probable es que no se van a leer el libro completo, el cual tiene cerca de como 300 páginas, ¿ya? Entonces, la idea es que con las diapos que tenemos acá y que yo les subí en su momento en el aula virtual, ustedes pueden entender de manera general los temas y la materia que se aborda en ambos textos. Obviamente no voy a leer de manera total lo que está en las láminas, ¿ya? Algunas cosas sí las voy a explicar rápidamente, pero ustedes tienen la posibilidad, cuando estén estudiando, de profundizar cada uno de estos conceptos. También tienen a su disposición los libros y los pueden utilizar cuando ustedes gusten, jóvenes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver va en línea con lo que está en la unidad uno, ¿ya? Y está asociado al proceso de gestión de riesgos corporativos. Tanto en la ISO 31000, ¿ya? Como en el COSO, ambos están enfocados a cómo la administración de la organización es capaz de administrar y gestionar los riesgos a lo que está normalmente las organizaciones se encuentran expuestas. Aquí dice, en la actualidad, un factor fundamental para el éxito de la gestión de una entidad, sea pública o privada, la constituye su gobierno corporativo, descrito como el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización. Entonces, acá entendemos al gobierno corporativo como un ser integral y que no está necesariamente alejado por ahí arriba en un Olimpo, ¿no? Sino que se involucra de manera directa con la organización, ¿ya? A contar del año 2014, el enfoque metodológico se basa principalmente, pero no en forma exclusiva, en las normas chilenas. Tanto la norma 31000, que es la que estamos comenzando a ver, del 2012, que habla acerca de la gestión del riesgo, principios y orientaciones. La norma ISO 31010 del 2013, gestión de riesgo, que está asociado a técnicas de evaluación del riesgo. Y la ISO guía 73 del 2012. Asimismo, gestión del riesgo, vocabulario y la norma ISO 31004 de 2014, que habla acerca de la gestión del riesgo, pero con orientación a la implementación de la misma ISO 31000, ¿ya? Todas estas tratan acerca de la forma en que se gestiona el riesgo en la organización. Entonces, en términos de ISO, por regla general, son las organizaciones más grandes las que tienen una mayor posibilidad de estar expuestas a mayor riesgo y por ende están más obligadas a estar bajo este paraguas normativo, ¿ya? Todas estas entidades, perdón, todas estas normas emitidas por el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas en Chile. Todos los documentos que vamos a leer tienen la visión de cómo la alta administración debe empaparse de esta gestión de riesgo y de cómo la empresa se va a beneficiar de esta adecuada gestión de riesgo, ¿ya? Todas las empresas, ojo, enfrentan riesgos, todas miden el riesgo, pero unas mejor, otras peor, ¿ya? La norma chilena hizo Guía 73 del 2012, define riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y destaca que con frecuencia, ¿ya?, el riesgo se caracteriza por referencia a potenciales eventos y consecuencias,
o a una combinación de ambos. ¿Ya? O sea, cuando nosotros en unas cápsulas anteriores hablamos del cuadro de mando integral, ¿se acuerdan? Cuando teníamos las dimensiones y fijamos los objetivos estratégicos, el riesgo es como la incertidumbre respecto a que a esa métrica o a esos objetivos estratégicos no se fueran a cumplir por X motivo. Entonces, independientemente del ciclo que nosotros estemos mirando, ya sea el ciclo de recursos humanos, sea el ciclo operacional, el ciclo comercial, el ciclo financiero, etcétera, siempre vamos a estar expuestos al riesgo. Y el riesgo podría ser la incertidumbre que este objetivo se pueda cumplir o no. Ahí está el punto, ¿ya? Por su parte, en el marco integrado de control interno, que es COSO, ¿ya? Versión 2013, el riesgo se define como la posibilidad o probabilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte, consecuencia o impacto, ¿ya? Entonces, afecte negativamente a la consecución de los objetivos. Efectivamente, acá se materializa un riesgo que lo tomé, que lo asumí, que lo conocía, y luego se materialice y pueda afectar al objetivo, ¿ya? Entonces, un riesgo, en la medida que se materializa, afecta en forma inmediata la consecución de un objetivo estratégico, que obviamente ese objetivo estratégico ha definido previamente la organización. Ese es el punto, ¿ya, jóvenes? Que, que siempre nos encontramos con riesgo, ¿ya? Y el punto está en que si el riesgo se produce, obviamente se materializa y obviamente va a afectar de forma inmediata a algún objetivo estratégico previamente establecido por la organización, ¿ya? La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia, ¿ya? De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se van a gestionar. Una condición previa a dicha evaluación es el establecimiento de objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. O sea, se fija cómo está todo conectado, ¿ya? ¿Se pueden dar cuenta? Recién estamos viendo los objetivos estratégicos, viéndolos por dimensiones, asignándoles métricas, es decir, mediciones. Acá en el fondo nosotros tenemos que ver cuáles son los riesgos que afectan a estos objetivos estratégicos, los cuales nosotros como organización definimos previamente y que podrían llevar eventualmente a que estos objetivos, debido a ese riesgo, no se cumplan. La clase pasada, nosotros también hablamos de cuando uno inicia una empresa, necesariamente no lo hace para quedarse en el puerto. ¿Se acuerdan esa lámina que les presenté? Si construyo un barco, lo hago con el propósito de navegar y no quedarme atracado en el puerto. Entonces, cuando una empresa se fija un objetivo estratégico, necesariamente está asumiendo tolerar cierta parte del riesgo, el cual está presente en el mercado indistintamente en la industria que nosotros estemos parados, sea que se trate de una empresa privada, sea que se trate de una empresa pública, una empresa chica, una empresa grande, etcétera, ¿ya? Todas las empresas están expuestas a riesgos. El hecho que se vean enfrentadas al mercado ya significa que están expuestas al riesgo, ¿ya? Fíjense acá en esta lámina, en esta diapo, tenemos este cuadro en el cual el eje vertical, ¿ya? Que es la ordenada, ¿ya? Tenemos el grado de exposición al riesgo. Aquí está el grado de exposición al riesgo. Obviamente, si me acerco a cero, a medida que voy bajando, el grado de exposición es cada vez menor. Si me alejo del origen, ¿ya? Y voy subiendo, el grado de exposición al riesgo es mayor, ¿ya? Y en el eje de la abscisa, que es el eje horizontal, ¿ya? Tenemos la variable tiempo. Entonces, nosotros definimos el cuadro de color verde que está aquí, ¿ya? Al cual nosotros le vamos a llamar apetito de riesgo, ¿ya? El riesgo que yo como institución o como empresa o como persona natural
estoy dispuesto a aceptar. O sea, esa es la zona de confort para la organización en cuanto al tema de los riesgos. ¿Ya? Eh, Fíjense en la misma gráfica, ¿ya? Que aquí, aparte de esta zona verde ser la zona de apetito riesgo, que la podríamos definir o se puede entender como la cantidad de riesgo a un nivel amplio que una organización está dispuesta a aceptar en pos de su misión y en pos de los objetivos del negocio, ¿ya? Entonces, la organización va a estar dispuesta a aceptar cierta cantidad de riesgo con el propósito de cumplir con los objetivos del negocio principalmente y con alcanzar la misión, ¿ya? Entonces, esa es la zona o apetito de riesgo a la cual la empresa debiera moverse normalmente, ¿ya? Fíjense acá arriba, esta línea prepunteada que está aquí y la línea prepunteada inferior del recuadro verde, ambas líneas las vamos a llamar límites deseables. O sea, hasta ahí es deseable llegar cuando vamos hacia arriba. Y cuando vamos hacia abajo, ya en la exposición al riesgo, cuando disminuimos la exposición al riesgo y nos encontramos en la zona verde, que es el apetito de riesgo, llegamos hasta esta línea prepunteada, que sería el límite deseable inferior. O sea, tenemos dos límites deseables, un límite deseable superior y uno inferior. Ahora fíjense en la línea prepunteada de color amarillo, que está acá arriba. A esa línea se le llama tolerancia al riesgo, ¿ya? Y refleja en el fondo la variación aceptable en los resultados que están relacionados con las medidas de desempeño específicas. Y esas medidas de desempeño específicas están vinculadas a objetivos que la misma entidad busca alcanzar, ¿ya? Entonces, es como que se prende el semáforo de color amarillo cuando llegamos a esa línea de tolerancia al riesgo. Ahora, si la exposición, ¿ya? La exposición al riesgo sigue aumentando, o sea, nos seguimos exponiendo aún más al riesgo, vamos a entrar a esta zona en la cual, fíjense, en la línea prepunteada de color rojo, se denomina capacidad de riesgo. Y eso lo podemos ver, fíjense, acá arriba, en esta gráfica, que en el fondo refleja lo mismo que esta, pero esta, fíjense, esta de arriba está como volteada, está acostada, ¿ya? Entonces, todo esto en la gráfica inferior, todo lo que está aquí de la línea prepunteada roja hasta acá abajo, se llama, asociándolo a la gráfica de arriba, capacidad de riesgo. Toda esta es capacidad de riesgo, ¿ya? Y fíjense que aquí en el diagrama superior tenemos dos zonas de color rojo, ¿ya? Que son de riesgo fuerte, amplio, ¿ya? Donde la exposición al riesgo acá es alta, y ¿dónde es alta? Aquí. Y acá la exposición al riesgo es baja, que sería por acá, ¿ya? Y en el diagrama superior tenemos apetito de riesgo, que es el color verde que está acá, que está asociado con todo esta zona, ¿ya? Este rectángulo de color verde, ¿ya? Que es el apetito de riesgo. Entonces, eh, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una organización, aquí en la zona de color verde, apetito de riesgo, una organización que establece como objetivo una calificación de satisfacción del cliente, supongamos, del 90%, ¿ya? O sea, define la organización una calificación de satisfacción al cliente por parte de la organización de un 90%. Ese es su objetivo. Por lo tanto, puede tolerar un rango de resultados que sería el límite deseable inferior, que podría ser un 88%, supongamos. Recuerden, el objetivo que define la organización es un 90. Por aquí, aquí va a estar en el 90. Pero el límite deseable inferior va a ser 88%. Ese es el límite inferior. Y el límite superior deseable, ¿ya? Va a ser del 95%. ¿Ya? El límite superior deseable va a ser del 95. Entonces, la organización, en cuanto a
el riesgo que ya tiene definido, ¿ya? Se va a mover en estos dos rangos, entre el 88 y el 95. Su objetivo es el 90, ¿ya? Pero es una zona de riesgo, pero es un riesgo controlable y aceptable desde un principio. O sea, cuando la organización se definió como objetivo el 90%, ¿ya? De satisfacción del cliente con respecto a la organización, quiere decir que está en esta zona, ¿ya? Por lo tanto, es un riesgo aceptable y deseable, ¿ya? Acá, arriba, fíjense, por aquí tenemos, en la parte superior derecha, tenemos una gráfica de colores, que es la que les mencionaba recién, en las cuales las matrices de riesgo generalmente tienen estos colores, ¿ya? El rojo respecto a algo que es complicado, el amarillo respecto a algo que es mediano y el verde a algo que es aceptable. Entonces, el apetito de riesgo, que en la zona verde siempre va a ser considerado como algo aceptable, ¿ya? Entonces, todo lo que es rojo, que podríamos ubicarnos en la zona del lado izquierdo y en la zona del lado derecho, en teoría para la organización no es deseable. Porque si estoy en el sector de baja exposición al riesgo, por ejemplo, estoy en la zona roja, pero de baja exposición al riesgo, ¿ya? Eh, podríamos decir que está siendo tan mal administrado o se está explotando tan poco que si bien no tengo riesgo porque es muy bajo, el beneficio que voy a obtener tampoco va a ser tan significativo, ¿ya? Cuando hablamos en términos de inversiones, por ejemplo, eh, tengo, por ejemplo, guardado el dinero bajo el colchón, pero si lo tuviera invertido en un fondo mutuo, a pesar de que esté ganando muy poco, igual sería beneficioso, ¿ya? Entonces, acá hablamos de no hacer nada. Aquí no hacer nada con un riesgo bajo. Tampoco sería como el escenario óptimo. El amarillo, como que sí, estoy bien, pero no tan bien. En cambio, la zona de color verde me está diciendo que estoy como dentro de los estándares de riesgo que yo como organización asumí. Y en teoría, el moverme dentro de este marco, puedo hacerlo ya entre un mínimo y un máximo. Y acá lo vemos. Límite deseable inferior y el límite deseable superior. O sea, yo puedo moverme y no voy a tener mayor problema en moverme entre ambos límites mientras me encuentre en la zona de color verde, ¿ya? Ahora, si lo vemos en términos de inversión, como les señalaba recién, la pregunta sería, ¿cuánto estoy dispuesto a perder o a ganar respecto a determinadas situaciones? O sea, cuando me salgo, cuando estoy en la banda verde, por ejemplo, ¿ya? Es como que me encuentro en el mundo ideal, porque en teoría todo lo que estoy haciendo ahí en esa zona, es decir, el riesgo que estoy asumiendo, me está llevando de la mano a cumplir con los objetivos estratégicos que yo definí inicialmente, ¿ya? Si me llego a alejar en términos de lo deseable, probablemente voy a tener que hacer algo internamente a nivel de la organización para poder volver a estar en la zona de confort. Por ejemplo, si me salgo de esta zona de confort, ¿ya? Apetito de riesgo, y bajo, ¿se fijan? ¿Ya? Si estoy por debajo, la organización puede asumir más riesgo, porque aquí al bajar yo me estoy exponiendo de una menor nivel, en un menor nivel al riesgo. Aquí dice, la organización, si estoy en ese punto, puede asumir más riesgo para optimizar su rendimiento, ¿ya? Entonces, la idea es optimizar el rendimiento. Aquí yo no lo estoy optimizando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asumir más riesgo y con eso yo comienzo a subir, ¿ya? ¿Se fijan? O sea, se llega a un punto en que esto empieza, en este caso, si es que nos vamos hacia la parte superior del límite deseable, ¿ya? Aquí dice que el riesgo excede los límites deseables. O sea, llega un punto en que esto empieza a ponerse como de color de hormiga. Y tengo que necesariamente establecer un cierto tipo de medida que me permita volver a bajar y quedar dentro de la zona que es el apetito de riesgo definido por la organización. Ahora,
Si no tengo un adecuado control o monitoreo, es probable que pueda elevarme más allá de la tolerancia del riesgo y puedo llegar a un punto en que el riesgo exceda los límites de riesgo tolerable. ¿Ya? Por lo tanto, si logro detectar que estoy en esta zona, lo que tengo que hacer es tomar medidas a nivel interno de la organización para poder reducir el riesgo. ¿Se fijan? Y poder volver a la zona de confort. ¿Ya? Entonces, si la organización define cierto riesgo, que es la zona verde, voy a estar por sobre ella y si me logro pasar, como vemos acá arriba, tendremos que tener las herramientas necesarias para poder advertir esta situación. Por ejemplo, las compañías de seguro, que tienen reservas técnicas, que por cada póliza que tengan en el mercado, tienen que ser capaces de tener una cierta cantidad de dinero como reserva. En caso de que ocurra el suceso, así podrán entonces cubrirlo. ¿Ya? Por eso es importante la reserva. Si me alejo de esa reserva, es decir, supongamos que estamos aquí con un nivel de reservas que yo puedo responder entre situaciones determinadas, y yo me alejo de esa situación de reserva y estoy por sobre el límite, voy a generar un descalce. ¿Ya? Se podría llegar a generar, por ejemplo, multas por parte de la CMF o situaciones que definitivamente no son muy amigables para la organización. Bueno, y si ya nos vamos al sector rojo, se fijan, si es que nos vamos hacia arriba, hacia el sector rojo, bueno, ahí se va a prender una alerta, un danger, ¿ya? Una alerta roja. Aquí está pasando algo malo. Y necesariamente tenemos que bajar las presiones, porque acá algo está saliendo mal. ¿Ya? Ahora, lo importante es que la organización siempre navegue dentro del apetito de riesgo que definió obviamente para cada uno de sus procesos. Ahora, si por X motivo no lo hizo, es muy importante que la forma en cómo la administración monitorea el cumplimiento de ciertos objetivos, metas, riesgos, ¿ya? Se pueda anticipar y pueda advertir que puede estar ocurriendo esta situación anómala, ¿ya? Porque si no lo ve, ¿ya? Y no está monitoreando adecuadamente, ¿ya? Y estamos ubicados en el área verde, después podemos asumir más riesgo, por aquí en lo amarillo, ¿se fijan? Y después asumimos más riesgo y llegamos a la zona roja, ¿ya? Entonces está la posibilidad que este riesgo se pueda materializar y cuando ello ocurra, el impacto que va a tener en la organización va a ser muy significativo. Entonces, ojo, para que no subamos demasiado por sobre este rango que está aquí, o el límite deseable superior, ¿ya? Es importante que la organización esté constantemente monitoreando, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Porque en la medida que monitoree adecuadamente, va a poder percatarse de esta situación que está asumiendo más riesgo. Entonces, lo que tiene que hacer en ese caso es tomar ciertas medidas que permitan volver nuevamente a la zona de confort, ¿ya? Entonces, primero, lo que tenemos que hacer como organización, definir el apetito de riesgo. Y después nos preocupamos de monitorear que este apetito siempre esté dentro de los estándares que yo definí en los objetivos estratégicos iniciales. ¿Ya? Si lo ponemos, por ejemplo, en términos de pérdida, ¿ya? En el tema de los seguros, de nuevo, ¿ya? En los seguros tenemos las primas, que son las pólizas que ustedes compran y tienen los siniestros, que son los accidentes que tienen las personas, y por ende me están cobrando el dinero. ¿Ya? Entonces, si estamos parados en los siniestros, ligados a las compañías de seguros, de auto, seguros de vida, seguros de accidentes o de enfermedades, ¿ya? Entonces, cuando ya los siniestros están dentro de unos márgenes que están completamente desbordados, alguien en la organización va a tener que ir a ver qué está pasando e investigar por qué tenemos tanto riesgo. Entonces, vamos a tener algún tipo de medida, no sé, un aumento de capital, ¿ya? O algo así, que en el fondo detenga esta situación, la cual obviamente podría afectar a la compañía. ¿Ya? El marco integrado de control interno, el COSO 1, versión 2013, incluye adicionalmente
a los atributos clásicos de evaluación de riesgo: probabilidad de ocurrencia y consecuencia o impacto, ¿ya? Esto lo tenemos en todas las matrices de riesgo de todas las empresas. ¿Tenemos probabilidad de ocurrencia con este riesgo? Bueno, sí. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, supongamos que el impacto es bajo. ¿Y qué pasa si el impacto pudiera ser altísimo? Entonces, la probabilidad de ocurrencia a lo mejor es remota. Probablemente los controles que van a tener no van a ser tan intensivos. Ahora, si la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que nosotros definimos es alta y la consecuencia de un impacto pudiese ser significativa, bueno, como organización tendremos que estar muy atentos, porque en la medida que ese riesgo se materialice, tendremos que saber cómo actuar, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta dos nuevos elementos, ¿ya? Específicamente se incluye el concepto de velocidad, ¿ya? La velocidad de riesgo se refiere a la rapidez con la que impacta un riesgo en la entidad. Es decir, se refiere al ritmo con el que se espera que la entidad experimente el impacto. Acá en el fondo lo que estamos haciendo es, como organización, ya sabemos cuál es el riesgo, ¿cierto? Ya lo conocemos. Sabemos que el riesgo lo tenemos afuera en el mercado. Entonces estamos batallando, estamos recibiendo poquitos riesgos, supongamos. Entonces, si llega un punto en el que nos pudiese fallar un control y ese riesgo que hay en el mercado vulnera el control, entonces tenemos que ver de qué manera ese riesgo nos puede afectar significativamente, ¿ya? Si tenemos otro proceso, por ejemplo, que sea un paraguas que permita parar el riesgo, bueno, porque ahí tenemos un control adicional. Probablemente la velocidad va a ser un poco más lenta, pero si por X motivo no tenemos nada y la única barrera de defensa que tenemos se murió, chuta, nos va a afectar significativamente. Es decir, de manera muy rápida, porque el riesgo se va a materializar, ¿ya? Y la persistencia de los riesgos. Bueno, la persistencia de un riesgo hace referencia a la duración del impacto en la entidad después de que el riesgo se haya materializado. Si el riesgo se materializa, o sea, si ya lo estoy recibiendo, la pregunta sería: ¿cuánto va a durar este impacto en la compañía? ¿De qué manera vamos a poder transitar aguantando esta situación? Por ejemplo, si lo vemos en términos del COVID, que obviamente ya está desapareciendo la pandemia, pero igual nos sirve como ejemplo. Nosotros, como personas, administrando y sabiendo que está el virus afuera, como la probabilidad que un cercano se contagie es alta, porque ahora que se liberó la exigencia en el uso de la mascarilla, no sé si han escuchado las noticias, había un aumento de contagios, ¿ya? Creo que van al día como 5.000 personas. Entonces, ahora tenemos que saber, en la medida que el riesgo, es decir, el virus logró pasar el umbral de mi hogar, es decir, si alguien de mi hogar se logra contagiar, ¿con qué velocidad es probable que los otros integrantes de mi hogar se contagien? Si hacemos las cosas bien, la probabilidad es que nadie más se contagie, lo cual obviamente sería genial. Ahora, si por X motivo alguien se logra contagiar, entonces, respecto a la persistencia, ¿ya? Es cuánto tiempo va a durar ese riesgo, o sea, el virus. ¿Cuánto tiempo va a estar la persona con la enfermedad que lo va a tener complicado de salud? Hoy en día se han definido, me parece, cuando alguien se contagia de COVID, son 7 días que la persona tiene que estar en su hogar enclaustrado, ¿ya? Entonces, como se han definido 7 días, la velocidad del riesgo va a ser una vez que la persona se contagia, una vez que el riesgo se materializa, qué tan cercano se vería afectada la institución con las personas contagiadas, ¿ya? Y una vez que se materializó, bueno, habrá que ver cuál será el impacto en términos de tiempo, es decir, cuánto tiempo la organización se va a ver afectada por este contagio. A eso se refiere entonces el tema de la persistencia de un riesgo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo de duración va a tener este riesgo impactando, digamos, a la empresa? En el ámbito de la gestión de riesgo,
organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores internos y externos, es decir, a endógenos y exógenos, ¿ya? Que hacen incierto saber cuándo va a alcanzar sus objetivos. Entonces nosotros tenemos riesgos que son propios de la institución, o sea, internos, pero también tenemos riesgos que están fuera de la institución, ¿ya? Que son exógenos y los cuales nos pueden afectar. Y ahí tenemos que estar entonces muy atentos a esos riesgos exógenos, externos a la organización, ¿ya? El efecto que esta incertidumbre tiene en los objetivos de una organización se denomina riesgo. La gestión de riesgos es un proceso estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar, para evaluar, para medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos, ¿ya? Entonces, siempre que hablamos de objetivos organizacionales, nos referimos a los objetivos estratégicos, ¿ah? Cuando los vemos en términos globales. Ahora, si vemos los objetivos en términos micro, podríamos ver, por ejemplo, el área de cobranza. ¿Cuál puede ser su objetivo? Bueno, tal vez cobrar todo, ¿ya? Un cobro total, pero también un cobro oportuno de las deudas que tienen los clientes, ¿ya? Ese podría ser un objetivo micro, específico, asociado a un área específica, en este caso al área de cobranza, ¿ya? Entonces, ojo, cuando hablamos de objetivos de la organización, los podemos hacer a nivel macro, que son los objetivos estratégicos, ¿ya? Como también objetivos a nivel micro, ¿ya? Que están asociados a ciertas áreas de la empresa. Todos en la organización juegan un rol en el aseguramiento de éxito de la gestión de riesgo, pero la responsabilidad principal de la misma recae sobre la dirección. O sea, hay que separar dos cosas. Una es que todos los empleados de la organización juegan un papel muy importante, ¿ya? En asegurar el éxito de la gestión de riesgo. Todos están involucrados en mayor o menor medida, ¿ya? Pero ojo, la responsabilidad principal de la gestión de riesgo recae siempre sobre la dirección. Uno, la gestión de riesgos es un proceso iterativo que debe contribuir a la mejora organizacional a través del perfeccionamiento de los procesos. Dos, puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales. O sea, se gestiona a todos los niveles de la organización. Es importante que cada subárea sepa cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta y además cada una de esas subáreas que tienen que conocer sus riesgos sepan administrarlo. Muy importante, para que no afecte sus objetivos individuales, ¿ya? Tres, también puede ser aplicada a proyectos específicos para sustentar decisiones específicas o para administrar áreas específicas de riesgo, ¿ya? Cuatro, para cada fase del proceso de gestión de riesgos deberían mantenerse registros adecuados, suficientes como para satisfacer a una auditoría externa o una certificación independiente, ¿ya? O sea, independientemente que estemos hablando de gestión de riesgos, todo proceso que ustedes efectúen siempre debe estar documentado. O sea, siempre tiene que quedar evidencia. Si no hay evidencia, ante una revisión interna o de algún organismo externo, para este organismo externo o el interno, no existe. No existe ese proceso. Por lo tanto, todo proceso que ustedes efectúen siempre tiene que estar documentado. No lo olviden. Porque esa evidencia, la documentación, es la que va a permitir demostrar que el proceso existe, ¿ya? O sea, debe ser formalizado, ¿ya? Debe estar siempre por escrito el proceso que se realiza, ¿ya? Cinco, no solo considera la identificación y tratamiento de riesgo, sino que también las oportunidades que contribuyan al logro de los objetivos. Entonces, acá en el fondo estamos viendo los riesgos, pero también tenemos que ver las ventajas en el sentido de que si enfrentamos de manera adecuada al riesgo,
La presencia de este nos podría generar una ventaja competitiva con mis competidores, ¿ya? Que me podría obviamente ayudar a permitir conseguir los objetivos estratégicos que yo como organización previamente me establecí, ¿ya? Entonces, no siempre es malo. En el fondo, tenemos como un mapeo general de todo lo que podría llegar a fallar o a afectar a mi institución, pero en esa búsqueda de riesgo podría llegar a encontrar tal vez una oportunidad, ¿ya? 6. La aplicación del marco teórico del proceso de gestión de riesgo siempre debe adecuarse a la entidad y al sector que ésta pertenece. Por ejemplo, cuando uno está auditando un banco y después a uno lo llevan a una inmobiliaria, obviamente va a cambiar radicalmente todo el panorama. Entonces, es muy importante el conocimiento del negocio. Y no porque un modelo fue efectivo, no sé, en una panadería, tiene que ser efectivo en una carnicería. Entonces, va a depender mucho del lugar en que nosotros estemos, porque los riesgos van cambiando de organización en organización, ¿ya? Entonces, tenemos que tienen que adecuarse a la entidad, el proceso de gestión de riesgo, y dependiendo también del sector que esta entidad pertenece. Además, mejora las posibilidades de alcanzar los objetivos de la organización, por lo que les acabo de decir. Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus implicaciones en la organización. Es decir, si yo nunca evalúo, no evalúo nunca el riesgo, es muy probable que nunca pueda saber cuándo me va a impactar o tampoco pueda saber la implicancia que va a tener ese riesgo en mi organización. Entonces, siempre va a ser beneficioso poder entender los riesgos clave, porque si los entiendo, voy a poder saber de qué manera pudiesen afectar a la organización, ¿ya? Entonces, tengo que conocer los riesgos, muy importante. Se identifica y comparte la responsabilidad de la administración de los riesgos del negocio. Acá, en el fondo, se identifica el riesgo a través del proceso de gestión de riesgo y se le comparte la responsabilidad con la administración, diciéndole, por ejemplo, oye, acá hay un riesgo que es importante, por lo tanto, te lo entrego a través de un informe. Puede ser hecho un informe por la unidad de auditoría interna, ¿ya? Y le digo, pero tú eres el responsable de la administración de este riesgo. Ve tú qué puedes hacer, pero yo te puedo sugerir soluciones, pero la administración y la resolución es tuya, ¿ya? Ya que conformas la primera línea de defensa ante estas situaciones. Entonces nosotros como auditoría interna, ¿ya? Podemos informarle de la situación de riesgo al área que pertenece a la primera línea de defensa, pero es la responsabilidad de esa área, de esa primera línea de defensa, administrar y gestionar el riesgo, ¿ya? Nosotros podemos solo asesorar nada más, pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos identificarles un riesgo, pero se lo tenemos que hacer saber y ellos, los de la primera línea de defensa, son los que tienen que administrar y gestionar ese riesgo, ¿ya? Genera y fortalece el enfoque en asuntos que realmente importan a la organización. O sea, si tengo un aparataje completo para administrar un riesgo, en la práctica tiene un impacto bajo y la probabilidad de ocurrencia es baja. Entonces, estoy perdiendo el tiempo, ¿ya? Entonces, este análisis nos va a permitir poder darnos cuenta si los esfuerzos que está haciendo la administración efectivamente van en línea con el beneficio que se obtiene de estos controles. Porque si estoy lleno de grasa, o sea, en la práctica no me aporta ningún tipo de valor, no va a servir de nada. Entonces voy a tener que readecuar esto y este análisis o este proceso de gestión me va a permitir identificar este tipo de situaciones, ¿ya? Contribuye a disminuir las sorpresas y crisis en la organización. Además, incrementa la posibilidad de que cambios e iniciativas de proyectos puedan ser logrados en mejor forma. Mejora las capacidades de tomar mayor riesgo por mayores recompensas sociales y mayores recompensas económicas. Acá de nuevo estamos teniendo una visión integral, ¿ya? La cual nos permite tener una visión global
respecto a la gestión de riesgo y de qué manera la administración o gestión de estos mismos, ¿ya? De estos mismos riesgos, nos va a dar recompensas sociales o económicas. Y con respecto al tema económico, sería, por ejemplo, lo que les acabo de decir respecto a que tengo procesos o controles que en la práctica no me agregan valor. Entonces, los puedo sacar. Y las recompensas sociales, bueno, quizás al mitigar o identificar riesgos que son de carácter externo, yo puedo poner en alerta a la sociedad respecto a esto y podría llegar a ser valorado a lo mejor por eso. Y ahí tendría una recompensa social, ¿ya? Genera, aquí vamos, genera mayor información y con más transparencia sobre los riesgos identificados, tomados y las decisiones realizadas. O sea, como yo en la gestión de riesgos voy a documentar todo y por ende va a quedar evidencia de todo, ¿ya? No les quepa la menor duda, jóvenes, que va a generar más información y todas las decisiones que toma la administración van a poder ser justificadas por la documentación que tengamos en mano, ¿ya? No va a ser a libres arbitrios de alguien a quien se le ocurrió nomás, sino que en realidad este proceso de gestión va a poder como ayudar a fortalecer las decisiones que vaya tomando la administración. No es lo mismo decir, salí a hacer esto porque se me ocurrió, a decir, es un análisis de mercado en la que se establece que el riesgo de esto es tanto, por ende decido continuar con tal cosa, ¿ya? No es lo mismo. Los principales cambios en comparación con la edición anterior del 2014 son los siguientes. Se revisan los principios de la gestión del riesgo, que son los criterios claves para su éxito. Se destaca el liderazgo de la alta dirección y la integración de la gestión del riesgo, comenzando con la gobernanza de la organización. Se pone mayor énfasis en la naturaleza iterativa de la gestión del riesgo, señalando que las nuevas experiencias, el conocimiento y el análisis pueden llevar a una revisión de los elementos del proceso. Esto está muy ligado a lo que les hablaba del coso anteriormente. Son cosas que son muy similares y van bastante en línea, ¿ya? Se simplifica el contenido con un mayor enfoque en mantener un modelo de sistemas abierto para adaptarse a múltiples necesidades y contextos. Esos son los principales cambios que hay en esta edición 2013 versus a la anterior. Aquí, en este diagrama, ¿ya? Este diagrama nos habla del proceso de gestión de riesgo, ¿ya? ¿En función de qué? En función de principios, que está aquí en este esquema, ¿ya? Y eh, este proceso de creación y protección del valor, ¿ya? Que está asociado a los principios, está contenido en el capítulo 4 del texto, ¿ya? Habla también de un marco de referencia, que está contenido en el capítulo 5, y también en procesos, y los procesos están contenidos en el capítulo número 6. Entonces, tenemos proceso de creación y protección del valor, el liderazgo y compromiso, y por otro lado, todo lo que son las variables que afectan a los procesos, ¿ya? En términos de tratamiento, análisis y valoración de riesgo. Todo esto más adelante lo vamos a ir viendo en detalle, ¿ya? Entonces, vamos, en la próxima diapositiva dice riesgo. Bueno, ya lo tenemos bastante claro, ¿ya? Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Nota a la entrada. Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos. Y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. O sea, salgo al mercado y me asomo por la ventana de mi organización y veo los riesgos a los cuales estoy expuesto y aparte de esos riesgos me puedo encontrar con sorpresas buenas o sorpresas malas. Entonces tengo que ver de qué manera se comporta cada uno de los portfolios de riesgo que estoy analizando y ver de qué manera puedo obtener ventajas de estos riesgos
que me está entregando el mercado. O sea, no solamente me puedo encontrar con situaciones negativas, ¿ya? Sino también puedo encontrarme con situaciones positivas, ventajas. Por eso tengo que estar muy atento a esas situaciones, ¿ya? Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Acá volvemos a lo que vimos la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando tenemos las dimensiones, tenemos los objetivos que van ligados a las diversas áreas como de recursos humanos, objetivos que van ligados al área operacional, al área financiera, al área comercial, etcétera, ¿se acuerdan? Entonces, independiente de que estemos en un nivel distinto, no dejan de ser objetivos estratégicos y tenemos que abordarlos todos. O sea, no solo los objetivos estratégicos a nivel macro de la organización, sino que también los objetivos estratégicos, que son los objetivos micro de cada una de las áreas, ¿ya? Por eso era importante partir desde la primera clase con estos conceptos de administración, ¿ya? Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Bueno, en la misma línea de lo que hablábamos con el coso, ¿se acuerdan? En el fondo, siempre vamos a estar abordando de qué manera nos va a afectar como institución. Nosotros vamos a estar como una especie de escudo y con este frenando el riesgo, ¿ya? Y veremos qué tan fuerte nos pega el riesgo sobre el escudo, si más fuerte o más despacio, ¿ya? De cuánto podemos aguantar, etcétera. Bien, acá tenemos entonces los principios. Fíjense, creación y protección del valor. Voy a volver un poquito atrás, ¿ya? Fíjense, aquí, en este diagrama, vamos a ver los principios, después vamos a ver el marco de referencia y vamos a ver los procesos. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver los principios con la creación y protección del valor. Fíjense los principios que están asociados, ¿ya? Eh, inclusiva, dinámica, mejor información disponible, factores humanos y culturales, mejora continua, integrada, estructurada y exhaustiva y adaptada, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí estamos. ¿Se fijan? La creación y protección del valor. Aquí en este diagrama, entonces, tenemos los principios, ¿ya? Podemos decir que tiene elementos que son inclusivos, ¿ya? Inclusivos, que se adaptan en forma estructurada y exhaustiva, además son integrales, sus procesos son de mejora continua, hay factores humanos y culturales involucrados, ¿ya? Además, contamos con la mejor información disponible y son de procesos dinámicos, ¿ya? Entonces, a continuación voy a explicar en las siguientes láminas cada uno de estos principios, ¿ya? Veamos. El primero, integrada. Fíjense. ¿Ya? Este es el que vamos a ver primero. Integrada. Dice, la gestión de riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización. Entonces, es un proceso integral que afecta a la totalidad de la información, ¿ya? En auditoría, cuando hablamos de integridad, hablamos de todo. Integralmente, el proceso de gestión de riesgos se debe llevar de forma transversal a la organización, ¿ya? Otro principio, que es estructurada y exhaustiva, ¿ya? Entonces, un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables. Entonces, en la medida que hagamos un análisis estructurado por áreas y también por subáreas y veamos todos los riesgos que estamos abordando en forma exhaustiva y que lleguemos además en términos generales a toda la organización, claramente nos va a ayudar a evaluar los resultados y estos resultados van a ser coherentes y comparables porque voy a tener mucha información que voy a poder utilizar. ¿Ya? Además, se dice que es adaptada. ¿Ya? El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan.
y son proporcionales a los contextos externos o internos de la organización que están relacionados con sus objetivos. Acá, en el fondo, es lo que hemos hablado todo el rato respecto a que si en el mercado o en mi empresa está ocurriendo una situación que merezca mi cuidado, no necesariamente voy a tener que adaptar este marco de referencia, porque puede haber riesgos que nunca los medimos y que no sea necesario medirlos tampoco, porque en la medida que se materializan, van a afectar a la institución. Esto es como, jóvenes, como un traje a la medida, pero tenemos que estar evaluando constantemente la talla del traje, porque puede ser que en un momento nos quede bien, pero en otro momento coyuntural, ¿ya? Nos puede quedar grande o en otra ocasión nos puede quedar corto. En fin, entonces lo tenemos que ir adaptando en la medida que la contingencia así lo requiera. ¿Ya? Por eso se dice que es adaptable. ¿Ya? Inclusiva. La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. ¿Ya? Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión de riesgo informada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo como organización estoy generando el riesgo del área de tesorería, por ejemplo, no podría hacerlo sin involucrar a los miembros de esa área de tesorería, ya que sus integrantes son las personas que tienen un mayor conocimiento del área. Entonces no los puedo dejar fuera. Entonces lo correcto sería que la institución abordara el tema de la gestión de riesgos con la persona que está a cargo del área de tesorería. Y en forma posterior, una vez que ellos hagan el levantamiento técnico respecto a los riesgos a cuales está expuesta esa área, sean capaces de transmitirle a las personas encargadas del proceso de manera que ellos puedan tomar conciencia y también se sientan parte y se hagan partícipes de la gestión de riesgos de esa área. De manera que si ellos ven una situación que se está obviando o no la están considerando, entonces lo pueden comunicar de una manera adecuada y oportuna, por supuesto. ¿Mm? Siguiente, dinámica. Dinámica dice, los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externos e internos de la organización. O sea, aparecen, cambian y desaparecen los riesgos. ¿Ya? Entonces, muy dinámico. La gestión del riesgo anticipa, ¿ya? La gestión del riesgo que hace la administración, la organización, anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Un gran principio. ¿Ya? Mejor información disponible. Dice, las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes. ¿Ya? O sea, acá en el fondo hablamos de manejar datos que sean relevantes para la toma de decisiones y que esos datos, cuando los requiera, estén disponibles de manera oportuna. Además que esos datos deben ser claros y estar disponibles para las personas interesadas. ¿Ya? Normalmente se tiende a tener problemas cuando uno está auditando, por ejemplo, el ciclo de ingresos. ¿Ya? Desde una perspectiva de una empresa de gran tamaño, el rubro ingresos hay que depurarlo. ¿Ya? Nos encontramos con cuentas contables asociadas, de ellas van a haber tres o cuatro que van a representar la mayor proporción de los ingresos, ¿ya? Y que va a representar un porcentaje significativo, por ende. Entonces, yo le digo al encargado que me pase, por ejemplo, el libro de producción, que en teoría es el símil que está en el estado de resultados, y pido también las bases, y te das cuenta que cuando quieres llegar a cuadrarte con el monto que está en el estado de resultados, pucha, estos no coinciden. Entonces yo le digo, le puedo decir a la persona, oye, la planilla que me proporcionaste no me cuadra con lo que está en el estado de resultados. Y esta persona me puede responder, bueno, en el mes de febrero cambiamos a la persona que estaba encargada y entonces ahora se utiliza otro formato. Y la planilla que te pasé la tienes que juntar con la otra. Entonces como auditor dice, oye, no puedo hacer esto, po. Lamentablemente la información no es de manera oportuna, ¿se fijan? Porque necesitas un tiempo adicional.
además que no es clara, porque en teoría, en la contabilidad, todo tiene que cuadrar, ¿ya? Entonces, la información debe estar disponible para las partes interesadas. Es decir, yo debo tener cómo sustentar, o sea, de qué manera voy a sustentar la información, de manera que en mis bases de datos tenga toda la información que me va a afectar. Y si no está de manera clara, ¿ya? La calidad del dato no existe, porque en un mes tomaste una fila, en otro mes tomaste otra fila. Claramente eso no nos va a permitir tomar decisiones de manera adecuada, porque el desorden no lo va a entender nadie. ¿Va? Entonces, ahora, si se va la persona que entendía sobre el tema, o lo despidieron, o está con una licencia, digamos, prolongada, entonces tenemos un problema grave porque el auditor se va a tener que cuadrar con la información que pueda validar. Y si no puede validar nada, bueno, ahí vamos a tener un gran problema. ¿Ya? Factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo, en todos los niveles y en todas las etapas. O sea, tenemos que entender a las personas ya que no estamos trabajando con máquinas. Entonces es importante ver de qué manera una oposición al cambio o si nos enfrentamos a organizaciones que se les llama tóxicas, ¿ya? En que la mayoría de las veces se producen puros problemas. Entonces tenemos que ver cómo nos podrían afectar y de qué manera lo podríamos medir. Entonces no podemos obviar los factores humanos y culturales. Si es que tenemos personas de otras naciones, tenemos que entender cómo son ellos, cómo piensan. ¿Ya? Mejora continua. La gestión del riesgo mejora continuamente mediante el aprendizaje y la experiencia. Esos son los principios. ¿Ya? Marco de referencia. Volvamos un poquito atrás, fíjense. Este es el segundo ítem, que es el marco de referencia. Vamos un poquito atrás. Este es el marco de referencia. Ya vimos los principios, ¿ya? Que están asociados a la creación y protección del valor. Ahora vamos a ver el marco de referencia, que está asociado a lo que es el liderazgo y el compromiso. Y ahí tenemos la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora. ¿Ya? Entonces vamos a ese segundo ítem, que es el marco de referencia. Aquí tenemos el segundo ítem. Aquí dice el marco de referencia, el propósito del marco de referencia de la gestión del riesgo es asistir a la organización en integrar la gestión del riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. La eficacia de la gestión del riesgo va a depender de su integración en la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Esto requiere el apoyo de las partes interesadas, particularmente de la alta dirección, lo que les decía delante, ¿ya? El apoyo es fundamental, además de la responsabilidad, es fundamental por parte de la alta administración. Entonces, en este marco de referencia, ¿ya? Tenemos, fíjense, integración, tenemos diseño, implementación, valoración y mejora. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de ellos y vamos a hablar a continuación primero del liderazgo y compromiso. ¿Ah? Liderazgo y compromiso. ¿De quién? Fíjense, principalmente de la alta dirección. ¿Ya? Entonces, el liderazgo y compromiso. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y deberían demostrar el liderazgo y compromiso, o sea, que no haya quedado nada fuera, ¿ya? Adaptando e implementando todos los componentes del marco de referencia. Además, publicando una declaración o una política que establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo. Asegurando que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos y asignando autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados de la organización. Entonces, la alta dirección, ojo, la alta dirección se preocupa
de gestionar todo esto. Y además se preocupa de asignar autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuenta, ¿ya? A todos los miembros de la institución, ¿ya? A todos los niveles, ¿ya? Pero es responsabilidad de la alta administración. ¿Ok? Esto ayudará a la organización a qué cosa. Primero, alinear la gestión del riesgo con sus objetivos, con sus estrategias y con la cultura de la organización. También va a ayudar a la organización a reconocer y abordar todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios. ¿Ya? También va a permitir o va a ayudar a establecer la magnitud y el tipo de riesgo que puede o no ser tomado para guiar el desarrollo de los criterios del riesgo, asegurando que se comunican a la organización y a sus partes interesadas. Es decir, cuál va a ser el impacto que va a tener dentro de la organización y de qué manera se harán cargo de gestionar, obviamente de la manera más adecuada. ¿Ya? Ayudará también a la organización a comunicar el valor de la gestión del riesgo a la misma organización y sus partes interesadas. O sea, va a fomentarles la importancia que tiene que cada área gestione los riesgos de manera adecuada. ¿Ya? Promover el seguimiento sistemático de los riesgos. De no ser así, podría estar obviando riesgos que están vigentes y que no tengan identificado. ¿Ya? Además, ayudará a la organización a asegurarse de que el marco de referencia de la gestión del riesgo permanezca apropiado al contexto de la organización. Esto que permanezca apropiado lo vamos a ver siempre. Si en la evaluación que hicimos hubo algún factor que cambió, bueno, necesariamente tenemos que evaluar qué tan apropiado es todavía ese modelo. ¿Ya? Vamos entonces, ya hablamos acerca del liderazgo y compromiso que está asociado a la alta dirección. Ahora vamos a ver cada uno de los puntos asociados. Repito, ¿ah? Volviendo un poquito atrás, ya hablamos del liderazgo y compromiso que está asociado a la alta dirección. Ahora vamos a comenzar a hablar cada uno de estos puntos. Vamos a partir con la integración. Ahí está, la integración. Dice, la integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. ¿Ya? Entonces, las estructuras piensen como un organigrama, cómo se distribuye jerárquicamente una organización. Entonces, las estructuras difieren dependiendo del propósito, ¿ya? Las metas y la complejidad de la organización. El riesgo se gestiona en cada parte de la estructura de la organización. O sea, nuevamente vemos el tema de las dimensiones, ¿se acuerdan? De los áreas de recursos humanos, la dimensión del área comercial, de operaciones, etcétera. Vamos a tener que ponernos en cada uno de los escenarios para ver de qué manera los vamos a abordar, por la naturaleza propia de las áreas, ya que no todas las áreas funcionan de la misma forma. ¿Ya? Todos los miembros de una organización tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo. Eso no se olviden, jóvenes. Todos los miembros de una organización, ya, que están en todas las áreas, todos los miembros tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo, ¿ya? La integración de la gestión del riesgo en la organización es un proceso dinámico e iterativo y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización. Es lo que ya hablamos recién. La gestión del riesgo debería ser una parte de y no estar separada del propósito de la gobernanza, el liderazgo y compromiso, la estrategia y los objetivos y las operaciones de la organización. ¿Ya? Ya vimos la integración, la importancia de la integración. Ahora, fíjense, ahí estamos con la integración. Ahora nos vamos a ir al diseño. Ahí nos vamos a extender un poquito. El diseño. Es decir, de qué manera se diseña la estructura organizativa o la estructura de control que ejecuta la administración. Entonces, cuando vemos un proceso de manera general, vemos de qué forma está diseñado a través de un flujograma, ¿ya? Es decir, dónde inicia el ciclo por acá y dónde termina por otro lado.
¿ya? Todo eso es el diseño, ¿ya? Diseño dice que es la comprensión de la organización y de su contexto. La organización debería analizar y comprender sus contextos externo o interno cuando diseña el marco de referencia para gestionar el riesgo. El análisis del contexto externo de la organización puede incluir, pero no limitarse, a los factores sociales, los factores culturales, factores políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, factores económicos y ambientales, ¿ya? Y ya sea a nivel internacional, a nivel nacional, regional o local. O sea, todo lo que vimos en el análisis externo de la organización, ¿se acuerdan? Como el análisis PEST, el análisis de las 5 fuerzas de Porter y otros, ¿ya? Es un elemento, pero no es solo eso. Tenemos que enfocarnos también en los impulsores clave y las tendencias que afectan a los objetivos de la organización, ¿ya? Las relaciones, ¿ya? Y relaciones interpersonales en términos organizacionales que nos pueden afectar. ¿Cuáles son las percepciones, ¿ya? Obviamente las percepciones de los empleados, los valores, las necesidades, las expectativas con los stakeholders, por ejemplo, de las partes interesadas externas, como los clientes y las personas que pueden estar interesadas en nuestra organización, ¿ya? Las relaciones contractuales y los compromisos. Asimismo, la complejidad de las redes y dependencias, ¿ya? Continuamos con el diseño. Dice, el análisis del contexto interno de la organización puede incluir, pero no limitarse a la visión, la misión y los valores, a la gobernanza, la estructura de la organización, a los roles y la rendición de cuentas, la estrategia, los objetivos y las políticas, la cultura de la organización, las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, por ejemplo, capital, que son los recursos, el tiempo, las personas, la propiedad intelectual, los procesos, sistemas y tecnología, o sea, todo lo que es físico y no físico, ¿ya? Los datos, los sistemas de información y los flujos de información, las relaciones con partes interesadas internas, teniendo en cuenta sus percepciones y valores, las relaciones contractuales y los compromisos, las interdependencias e interconexiones. ¿Ya? Esto es importante que lo haga, pero en términos del diseño. No basta solo con esto, necesitamos ir un poco más allá. Eh, Articulación del compromiso con la gestión del riesgo. Lo que sí nos vamos a fijar es en el propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras políticas, como todo el marco normativo interno que yo diseñé como administración va a conversar con la consecución de los objetivos que ya nosotros como organización definimos. El refuerzo de la necesidad de integrar la gestión del riesgo en toda la cultura de la organización. Es decir, cómo nos hacemos cargo que esta cultura organizacional baje ya de la alta dirección y sea internalizada y socializada por todos los actores que hay dentro de la organización, ¿ya? El liderazgo, la integración de la gestión del riesgo en las actividades principales del negocio y la toma de decisiones. Es decir, ¿qué tal lo está haciendo la jefatura? ¿Qué tanta confianza tienen? Y si son aceptados por sus empleados, ¿ya? Las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas. La disponibilidad de los recursos necesarios, es decir, si para administrar los riesgos establecí una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Tengo que considerarlo. La manera de manejar los objetivos en conflicto, la medición e informe como parte de los indicadores de desempeño de la organización, la revisión y la mejora, es decir, de qué manera se revisa que se esté cumpliendo de forma adecuada y de qué manera se promueve una mejora, ¿ya? Todo esto tiene que estar estructurado en el diseño de la gestión del riesgo, ¿ya? Asignación de roles. Esto es cuando hablamos de perfiles para determinados cargos, ¿ya? Asignación de autoridades,
responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de la organización. Todo esto tiene que estar definido internamente en la organización. ¿Ya? La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurarse de que las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de los roles relevantes con respecto a la gestión de riesgo, eh, con respecto a a la gestión de riesgo, se asignen. O sea, que efectivamente exista un rol y que este rol sea conocido por todos los miembros de la organización para determinados cargos, para determinadas funciones y determinados procesos, y que todos tengan internalizada esta información. ¿Ya? Lo que hablábamos la otra vez, que sea de fácil acceso, o sea, que esta información esté en intranet, que se encuentre en carpetas compartidas, por ejemplo, en la red, que sea conocida por todos, que todos sean parte del diseño de este proceso de gestión de riesgo. ¿Ya? Y comuniquen a todos los niveles de la organización. Y deberían enfatizar que la gestión del riesgo es una responsabilidad principal. Identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo. ¿Ah? O sea, quiénes son los dueños del riesgo en cada uno de los procesos que estoy viendo. Es súper importante que quede definido. Acuérdense que la auditoría interna no es quien asume el riesgo. La auditoría interna, nosotros somos la tercera línea de defensa. Entonces, eh, la administración es, o cada una de las otras áreas de la primera línea, la segunda línea, ellos son los dueños, los que tienen que hacerse cargo de todo esto. ¿Ya? Asignación de recursos, siempre en el diseño. ¿Ya? La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar la asignación de los recursos apropiados para la gestión del riesgo, que puede incluir, pero no limitarse, a las personas, las habilidades, la experiencia y las competencias, los procesos, los métodos y las herramientas de la organización a utilizar para gestionar el riesgo, los procesos y procedimientos documentados, ¿ya? Los sistemas de gestión de la información y del conocimiento, y el desarrollo profesional y las necesidades de información. ¿Ya? La organización debería considerar las competencias y limitaciones de los recursos existentes. O sea, sean recursos humanos, sean recursos físicos de maquinaria, sean tangibles o recursos intangibles, ¿ya? La organización debería saber toda esta información, tanto en las competencias como en las limitaciones, ¿ya? Es súper importante que la organización esté al tanto de toda esta situación, ¿ya? Siempre dentro del mismo diseño. Establecimiento de la comunicación y la consulta. La organización debería establecer un enfoque aprobado con relación a la comunicación y la consulta. O sea, que todos los niveles, ¿ya? Que tengan todos los niveles de aprobación y aceptación, comenzando, por supuesto, con el directorio. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder apoyar el marco de referencia y facilitar la aplicación eficaz de la gestión del riesgo. La comunicación implica compartir información con el público objetivo, es decir, a quien yo definí, a quien sea importante que tengan esta información. ¿Ya? La consulta además implica que los participantes proporcionen retroalimentación con la expectativa de que ésta contribuya y dé forma a las decisiones u otras actividades. Así como la otra vez hablábamos de los focus groups, ¿se acuerdan? En la cual juntábamos una cierta cantidad de colaboradores, hablábamos, los escuchábamos, ¿ya? Eso sirve harto, ¿ya? Los métodos y el contenido de la comunicación, es decir, de qué manera yo me voy a comunicar, de qué manera me voy a asegurar a hacer cursos online, que yo les voy a realizar y que ellos tienen que aceptar, ¿ya? Les voy a entregar documentos como anexos de contrato y que ellos tienen que aceptarlo, ¿ya? Cualquier método que la administración defina. Y la consulta deberían reflejar las expectativas de las partes interesadas
cuando sea pertinente. La comunicación y la consulta deberían ser oportunas. O sea, siempre toda esta información debería ser como en su espíritu, no salga porque se tiene que hacer, sino porque se están dando los tiempos necesarios de discusión para poder robustecer la gestión de riesgo que tiene la administración, ¿ya? No solo por cumplir. ¿M? Y asegurar que se recopile, ¿ya? Y asegurar que se recopile, se consolide, se sintetice y comparta la información pertinente, que es el público objetivo que definí. ¿Cuándo? Cuando sea apropiado y que se proporcione retroalimentación, o sea, un feedback cuando sea necesario. Y se lleven a cabo mejoras, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hablamos del diseño, ¿ya? El diseño en el fondo es sencillo, ¿ya? Parto acá y termino por acá. Eso tiene todo un recorrido que va a funcionar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la implementación, es cómo yo ejecuto lo que diseñé en la etapa anterior, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos, ahora vamos a la implementación. Estábamos acá arriba en el diseño. Ahora vamos a la implementación. ¿Ya? La organización debería implementar el marco de referencia de la gestión del riesgo mediante, primero, el desarrollo de un plan apropiado, incluyendo plazos y recursos. O sea, cuáles serán los controles, cuáles van a ser los tiempos, cuál va a ser la periodicidad de esos controles, cuánto dinero como institución voy a entregar, o los recursos físicos, o recursos humanos que voy a involucrar. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que estar definido. La identificación de dónde, cuándo, cómo y quién toma diferentes tipos de decisiones en toda la organización. Tiene que estar debidamente documentado, ¿ya? Y debe ser conocido por todos. ¿Ya? La modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones cuando sea necesario. O sea, ¿cómo se va a modificar? ¿Quién lo va a autorizar? Todo esto tiene que estar en papel, tiene que estar documentado, porque si no está documentado, como les decían antes, ante una posible fiscalización externa o interna, lo van a considerar como que no existe. Por eso todo proceso, ¿ya? Toda modificación de proceso, en fin, tiene que estar documentada, ¿ya? El aseguramiento de que las disposiciones de la organización para gestionar el riesgo son claramente comprendidas y puestas en práctica. Aquí no sirve que las cosas sean de papel, ¿ya? Que sean declaradas por la administración y después sean letra muerta. Acá la organización debe ser capaz de transmitir a todos sus miembros de qué manera se deben hacer las cosas, ¿ya? La implementación con éxito del marco de referencia requiere el compromiso y la toma de conciencia de las partes interesadas. Esto permite a las organizaciones abordar explícitamente la incertidumbre en la toma de decisiones, al tiempo que asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta cuando ésta surja. O sea, esto me va a permitir darme cuenta que cuando surja algo nuevo, mi organización va a ser capaz de anticiparse y saber cómo va a reaccionar ante esta situación de riesgo. ¿Ya? Valoración. Fíjense que ahora ya pasamos del diseño, pasamos a la implementación y ahora vamos a la valoración. ¿Ya? La tengo que asignar, ¿ya? Le tengo que asignar yo un valor al riesgo. Lo tengo que valorizar, asignarle un valor. ¿Ya? Entonces, para valorar la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo, la organización debería hacer lo siguiente. Primero, medir, obviamente, porque si no puedo medir, no puedo gestionar. Entonces, medir periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo con relación a su propósito, en relación a sus planes para la implementación y en relación a sus indicadores y el comportamiento esperado. Asimismo, debería determinar si permanece idóneo para apoyar el logro de los objetivos de la organización. Porque si en la métrica, es decir, la forma en que yo estoy midiendo, me arroja que me desvíe del rango esperado y estoy por sobre el escenario de confort que vimos recién, es decir, sobre el recuadro verde de la figura que vimos anteriormente,
Entonces, está la posibilidad que me aleje del objetivo estratégico que yo inicialmente me definí. Entonces, tengo que ver si es idóneo o no es idóneo. Porque si no es idóneo, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que rediseñar para posteriormente volver a implementar algo que sí me genere los resultados que me definí anteriormente. ¿Ya? Mejora. Bueno, esto ya va más en línea con la adaptación. ¿Ya? La organización, ahí está, mejora. La organización debería realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos. Al hacer esto, la organización puede mejorar su valor. ¿Ya? Mejora continua. La organización debería mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo y de la manera en la que se integra el proceso de la gestión del riesgo. Esto es mejora continua y ver cuando algo no está funcionando, bueno, cambiar la estrategia y hacerlo de manera adecuada, considerando que lo principal, no lo olviden, es lograr los objetivos. Cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, la organización debería desarrollar planes y tareas y asignarles a quienes tuviesen que rendir cuenta de su implementación. ¿Ya? Una vez implementadas, estas mejoras deberían contribuir al fortalecimiento de la gestión de riesgo. Entonces, estas mejoras, en teoría, van a hacer que mi sistema de gestión de riesgo funcione mejor. La idea es buscar siempre un modelo que sea lo más adecuado posible a la realidad que tiene la organización. Ahora vamos a pasar aquí, ya terminamos con el marco de referencia, contenido del capítulo 5, ¿ya? Y vamos a pasar al tercer ítem, que es la parte de los procesos. Esta parte de los procesos está contenido en el capítulo número 6 de este texto de normas ISO 31000. ¿Ya? Entonces, vamos con el tema del proceso. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión, registro e informe del riesgo. ¿Se fijan? Todo esto que está acá. Esto es como lo que veíamos en el fondo en la diapo, perdón, de la clase anterior, en la cápsula anterior, ¿se acuerdan? Con respecto a la cañería, donde teníamos un tubo, así de forma horizontal, y se iba materializando un registro, se iba materializando un informe, destacamos riesgos, los valorizamos, los identificamos, vemos los alcances y los seguimientos, etcétera. ¿Ya? Para esta diapo, fíjense al lado izquierdo, tenemos la comunicación y consulta. Entonces, esta comunicación y consulta es lo que vamos a ver en la siguiente diapo. ¿Mm? Ahí está, comunicación y consulta. Ya, la comunicación, como ya hemos venido reforzando, busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Entonces, aquí hablamos de nuevo cuando queremos ver tesorería, por ejemplo. Después, cuando tengamos una propuesta, tratamos de consultarle al área de tesorería si está de acuerdo o no está de acuerdo respecto a lo que nosotros estamos definiendo. ¿Ya? Por eso, cuando hayamos definido para cada área, es súper importante que una vez que lo tengamos definido, ir y consultarle al área respectiva, ¿ya? Para ver si están o no de acuerdo. Si no están de acuerdo, ¿qué podemos modificar o mejorar? ¿Ya? Y si están de acuerdo, perfecto, queda así, ¿ya? Entonces, una coordinación cercana entre ambas debería facilitar un intercambio de información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible, teniendo en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así
como el derecho a la privacidad de las personas. Entonces, la comunicación y consulta pretende reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión de riesgo. O sea, por un lado tenemos las personas técnicas, ya que son expertas en lo que estamos midiendo, y por otro lado llegamos nosotros, que en teoría somos expertos en gestión de riesgo, y entre los dos, los técnicos y los expertos, nosotros en gestión de riesgo, vamos a sacar un proceso que sea adecuado para el área en particular, ¿ya? Asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos, ¿ya? Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones, ¿ya? Construir un sentido de inclusión y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo, ¿ya? De nuevo tenemos la pertenencia. Lo importante es que ellos se sientan parte de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que saquen como beneficio y que lo internalicen, ¿ya? Como que de alguna manera queremos como evangelizar, que todos vean los riesgos como así nosotros los vemos, ¿ya? Vamos ahora, pasamos de la comunicación y consulta, ahora vamos a ver el alcance, el contexto, ¿ya? Y los criterios. La comprensión del contexto es importante porque la gestión del riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos y las actividades de la organización. O sea, tenemos que pensar que estamos en una organización que tiene vida, que tiene dinámica. Significa que está operando comercialmente, está operando operacionalmente. Entonces, tenemos que gestionarlo en función de cómo, valga la redundancia, de cómo funciona la organización, ¿ya? Los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgo. El propósito y alcance del proceso de la gestión del riesgo puede estar interrelacionado con los objetivos de la organización como un todo. Lo que hablamos es algo macro, general, es global y que afecta a toda la organización, ¿ya? Para establecer los criterios del riesgo, se debería considerar lo siguiente. Primero, la naturaleza y los tipos de las incertidumbres que pueden afectar a los resultados y objetivos, tanto tangibles como intangibles. O sea, tenemos que ver cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto positivas como negativas, y también la probabilidad. De nuevo, lo que yo les había explicado en clases anteriores, ¿se acuerdan? Cuando estamos hablando de gestión de riesgo, tienen que ser medibles. Si no puedo medir, no puedo gestionar. Entonces tenemos que saber cómo vamos a medir y definir estas consecuencias, ¿ya? Los factores relacionados con el tiempo. La coherencia en el uso de las mediciones, es decir, que las mediciones nos entreguen información que sea apropiada para la gestión de riesgos que estamos realizando. ¿Cómo se va a determinar el nivel de riesgo? ¿Cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos? ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad que tiene la organización? Porque, como bien sabemos, que los recursos son escasos. Entonces hay que ver de qué manera la organización tiene la capacidad para administrar de manera adecuada estos riesgos. Y si no tiene la adecuada capacidad, va a tener que jerarquizar, ¿ya? Y determinar cuáles son los riesgos que tienen un impacto mayor en la organización de la empresa. Y tienen, obviamente, y cuáles tienen mayor probabilidad de ocurrencia, para así entonces, con esa priorización, atacar los prioritarios primeramente. ¿Ya? Ahora vamos a la identificación del riesgo. Identificación del riesgo. Dice, el propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos, es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. O sea, de nuevo,
debe ser pertinente al área que estoy investigando. Debe ser apropiada, obviamente, al proceso que estoy evaluando. Y además actualizada respecto a las últimas versiones que existan. ¿Ya? La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que puedan afectar a uno o varios objetivos. ¿Ya? Objetivos estratégicos. Nos vamos a la misión, de qué manera nosotros transitamos de lo actual a lo futuro y cómo algún riesgo nos podría afectar en esta transición. ¿Ya? Para identificar los riesgos, se deberán considerar los siguientes factores y la relación entre ellos. Primero, la fuente de riesgo tangible e intangible. Las causas y los eventos que puedan afectar la consecución de los objetivos, obviamente. Las amenazas y las oportunidades. Las vulnerabilidades y las capacidades. Los cambios en los contextos externo e interno que me pudiesen afectar. Los indicadores de riesgo emergentes, la naturaleza y el valor de los activos y los recursos, las consecuencias y sus impactos en los objetivos, las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información, los factores relacionados con el tiempo, los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas que están involucradas. ¿Ya? Siguiente, análisis del riesgo. Ya, una vez que lo tenemos identificado, vamos a analizarlo. El propósito, ya, aquí, como les decía, perdón, disculpen. Primero, nosotros dijimos, una vez que ya lo logré identificar, ¿ya? Ya sé que hay un riesgo que me pudiera afectar como organización, tengo que entrar entonces a analizarlo, tengo que entenderlo, tengo que conocerlo. En el fondo, no basta con que yo diga que tengo un riesgo, sino que es muy importante analizarlo, ¿ya? Porque si no, no sirve de nada. El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel de riesgo, es decir, determinar qué tan riesgoso es, si tiene un riesgo medio, un riesgo bajo o un riesgo alto. ¿Ya? Entonces, el análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. ¿Ya? Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Por ejemplo, un terremoto necesariamente va a afectar de manera global a todos los objetivos de la organización. ¿Ya? El análisis del riesgo debería considerar los factores tales como, primero, la probabilidad de los eventos y de las consecuencias. Pensemos que todas las matrices de riesgo que ustedes van a aprender a hacer, ¿ya? Tienen una posibilidad de ocurrencia intrínseca que nosotros tenemos que definir, ¿ya? También hay que considerar un factor como la naturaleza y la magnitud de las consecuencias. También tenemos que considerar la complejidad y la interconexión con otros objetivos estratégicos que puedan verse afectados, obviamente. Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, que podría obviamente generar este tipo de situación. La eficacia de los controles existentes respecto a este riesgo, porque si está muy bien controlado, bueno, qué bueno, pero si este riesgo lo estoy analizando y me doy cuenta que ningún control es eficaz contra esto, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que diseñar otro control para poder mitigarlo. Otro factor a considerar, por último, son los niveles de sensibilidad y de confianza que tiene la administración respecto a este riesgo. ¿Ya? Ahora, una vez que ya lo identificamos el riesgo, lo analizamos, ahora, entonces, procedemos a valorización del riesgo. Entonces, ya que lo identifiqué, sé que el riesgo está ahí. ¿Ya? Ya lo vi, luego lo analicé, le saqué el mapeo completo al riesgo. Ya es tangible y medible. Entonces, una vez que ya lo pude medir, ¿ya?
identificar, perdón, y analizar, ahora procedo a la valorización del riesgo. ¿Cuál es el propósito de la valorización de este riesgo? Bueno, es apoyar a la toma de decisiones, ¿ya? La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecido, ¿ya? Del riesgo que yo estuve dispuesto a asumir, la propensión al riesgo que yo definí como organización, por supuesto, ¿ya? Para determinar cuándo se requiere una acción adicional, ¿ya? Esto puede conducir a una decisión de no hacer nada, porque en realidad todo está bien, que no tengo para qué, ¿ya? Otra posibilidad es considerar opciones para el tratamiento del riesgo. Si no estoy tan bien, entonces debería evaluar un escenario distinto para poder mitigarlo. Realizar un análisis adicional para poder comprender mejor el riesgo. O sea, si el análisis del riesgo no me convence, creo que nos falta más. Entonces, ¿podemos analizarlo? A veces puedo verlo dentro de la organización o quizás voy a necesitar a lo mejor un experto. Por lo tanto, tendré que salir al mercado a buscar a una persona que sea especialista en ciertas materias, obviamente, y me tendrá que hacer un informe. Con ese informe, yo recién voy a terminar de analizar el riesgo, ¿ya? Porque puede ser desconocido. Y cuando es desconocido, necesitamos el apoyo de especialistas, ¿ya? Mantener los controles existentes. Si todo funciona y está bien, administrando y mitigando, perfecto, dejo todo igual. Otra decisión podría ser reconsiderar los objetivos, lo cual ya es bastante complejo. Puede ser que la evidencia, es decir, toda la información que estoy levantando, me puede dar luces que algún objetivo en la práctica no tengo cómo cumplirlo. Entonces, si no tengo cómo cumplir el objetivo sin asumir una cantidad ridícula de riesgo, que en realidad la probabilidad de éxito puede ser muy baja. Entonces, si es así, yo debería reformularlo, ¿ya? Entonces, hablamos de objetivos, ¿ya? No deberían ser todos los objetivos de la organización. Si lo vemos por dimensiones, tenemos la dimensión de recursos humanos, la dimensión operacional. En teoría, deberíamos, en función de lo que detectamos, deberíamos reconsiderar algunos de los objetivos que yo definí, ¿ya? Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas, externas e internas. Veamos ahora el tratamiento de los riesgos, es decir, cómo gestionamos, ¿ya? El propósito del el tratamiento, perdón, el propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones, ¿ya? La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional, ¿ya? Esto puede conducir a una decisión esto lo vi recién. Esto está repetido, sí. Ahí sí. Tratamiento de riesgo, ¿ya? El propósito del tratamiento de riesgos es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo. El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo. Digamos que es la parte más operativa. Yo sé que existe el riesgo, ¿ya? Ya lo tengo analizado, ya lo conozco, ya lo medí. Entonces ahora me veo en la obligación de implementar situaciones que vayan en línea de su gestión. Se debe planificar e implementar el tratamiento del riesgo. O sea, si yo como organización tengo un riesgo identificado y establecí controles para poderlo mitigar, tengo que determinar cada cuánto tiempo se va a realizar este control. Es decir, tengo que determinar la periodicidad, ¿ya? Tengo que además determinar quién lo va a realizar, va a quedar o no evidencia, cómo lo estoy haciendo, quién lo está viendo, etcétera. ¿Ya? Además, evaluar la eficacia de este tratamiento,
porque si me doy cuenta que en realidad es completamente ineficaz el tratamiento del riesgo, bueno, voy a tener que volver a diseñar, voy a volver a implementar y nuevamente voy a tener que evaluar el riesgo porque algo no está funcionando. ¿Mm? Decidir si el riesgo residual es aceptable, o sea, si el riesgo que ya no puedo administrar es aceptable o no, porque si es aceptable, bien, estamos bien, pero si no es aceptable, voy a tener que reforzar los controles o indicadores que determiné para poder mitigarlo. ¿Ya? Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional, porque no me basta con lo que tengo. Si el riesgo residual no es aceptable, ya está por sobre la propensión del riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, entonces estoy en la obligación de hacer un trabajo adicional para poder mitigarlo. ¿Ya? Las opciones de tratamiento del riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes o apropiadas en todas las circunstancias. Las opciones para tratar el riesgo pueden implicar una o más de las siguientes situaciones. ¿Ya? Primero, evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo. Es decir, yo como organización entiendo que está el riesgo. No lo estoy haciendo de manera adecuada, pero da lo mismo. Voy a seguir ahí. Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. O sea, si yo digo que efectivamente hay una oportunidad de mercado, entonces mi propensión al riesgo la voy a cambiar, la voy a rediseñar porque estoy dispuesto a asumir un poquito más de riesgo que está por sobre el benchmark que yo a lo mejor me definí en función de aprovechar una oportunidad de negocio. ¿Ya? Otra posibilidad es eliminar la fuente del riesgo. O sea, si una línea de negocios tiene este riesgo que me está afectando mucho, yo digo no, no quiero. O bien, si hay una línea de negocio o una empresa en un holding que me está haciendo muy riesgosa, entonces, ¿qué hago? La vendo, porque no estoy dispuesto a asumir o a tolerar ese riesgo y cuando eso ocurre, lo elimino. ¿Ya? Modificar las consecuencias. Bueno, eso ocurre en el caso que yo diga, en realidad fui demasiado conservador con la probabilidad, ¿ya? Cuando la definí, en realidad la probabilidad de ocurrencia no es tan cercana. Entonces, la vamos a bajar la probabilidad. ¿Ya? Entonces, modifico la probabilidad. Modificar las consecuencias. Sabes que esta consecuencia fui un poco alaraco, me dijo. ¿Ya? Entonces, en realidad no es tanto. O bien, si pienso que fui muy audaz, en realidad me va a afectar un poco más. Así que modifiquémosla. ¿Mm? Compartir el riesgo. Por ejemplo, a través de contratos, compras de seguros. ¿Ya? Eh, Acá se da mucho en los contratos de seguro, en los cuales es muy costoso que la prima del seguro, por ejemplo, la prima del seguro sabemos que es el ingreso que yo recibo como compañía, ¿ya? Y genera muchas lucas. También hay la posibilidad que asuma un siniestro que va a ser muy costoso. Entonces, yo como compañía de seguro quiero ganar plata, pero no quiero asumir todo ese riesgo. Entonces, si yo no quiero asumir todo el riesgo y quiero ganar plata, entonces está la posibilidad que si, por ejemplo, se aseguró un avión, ¿ya? La prima de ese seguro va a ser súper cara, porque si se llega a estrellar ese avión, el avión voy a perder, obviamente, el avión, voy a perder las vidas y voy a tener que pagar un montón de cosas, o sea, miles de millones de dólares. Entonces, digo, no estoy dispuesto a asumir la totalidad del riesgo. Tal vez de este riesgo estoy dispuesto a asumir, supongamos, un 20%. Entonces, como las compañías de seguros no quieren perder negocios, siempre quieren decir que si van a decir yo asumo un 20, bueno, el 80% restante lo voy a reasegurar. Entonces, hay un concepto que se denomina reaseguro, que es en el fondo las aseguradoras de las aseguradoras. No sé si lo han escuchado. Si nosotros tenemos compañías aquí en Chile, por ejemplo, como HDI Seguro, Sura, ¿ya? Dentro del mercado nacional, bueno, en el mercado internacional tenemos transnacionales que tienen compañías de seguros mutantes, que dicen, ¿sabes? No te preocupes, yo voy a asumir este riesgo. Tú quédate con el 20% de la prima
El 80% lo reaseguras entregándolo a nosotros y en caso de siniestro, bueno, tú respondes solo por el 20%. O sea, lo que ocurre es que el riesgo se distribuye, ¿ya? Se comparte. Retener el riesgo con base en una decisión informada. O sea, tengo el informe de un experto que me dice que está bien, ¿ya? Manténlo ahí, no hay problema. Por lo tanto, lo que hago es retener el riesgo, ¿ya? Pero en base a una decisión informada, en base a un informe técnico entregado por un especialista, ¿ya? El propósito de los planes de tratamiento del riesgo es especificar la manera en la que se implementarán las opciones elegidas para el tratamiento. Es decir, ya lo definí, ¿ya? Ya lo conocí el riesgo, ya lo medí. Luego el tratamiento es qué vas a hacer, cómo lo vas a implementar, cuáles son las opciones que tengo, dependiendo obviamente del riesgo. Tal vez esto pase por el directorio o por un comité especializado, ¿ya? Entonces, de manera tal que los involucrados, ¿ya? Comprendan las disposiciones o las consecuencias que involucre asumir este riesgo, ¿ya? Y que pueda realizarse el seguimiento del avance respecto de lo planificado. El plan de tratamiento debería identificar claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se debería implementar. La información proporcionada en el plan del tratamiento debería incluir, primero, el fundamento de la selección de las opciones para el tratamiento, incluyendo los beneficios esperados, obviamente los beneficios del proceso de gestión que se está realizando, ¿ya? Además, debería incluir las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación del plan. O sea, si va a pasar por el directorio o por un comité de gerentes o va a pasar por el comité de auditoría, etcétera. Debe quedar definido. Las acciones propuestas, los recursos necesarios para hacer frente a este riesgo, porque puede ser que alguien diga que está bien, pero que no dispone de capacidad y necesita que le contraten, por ejemplo, a un auditor para que le ayude, ¿ya? Entonces, los recursos necesarios es importante tenerlos claros, incluyendo las contingencias, por supuesto, las medidas del desempeño, las restricciones, los informes y seguimiento requeridos, a lo que yo definí. Cada cuánto tiempo lo vas a reportar, cómo lo vas a hacer, etcétera, ¿ya? Y los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones. Bien, ahí estamos con el tratamiento de riesgos. Ahora pasamos al seguimiento y revisión, ¿ya? El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño. O sea, lo que diseñé lo estoy implementando. Acá veo que también se está ejecutando esto, ¿ya? La implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados deberían ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo con responsabilidades claramente definidas. Esto quiere decir que, en teoría, lo que yo estoy obteniendo 5 o 6 meses después de que comencé a administrarlo, debería ser similar a lo que yo definí inicialmente, o sea, a lo que estaba dispuesto a asumir como institución. Ahora, si tengo alguna desviación importante que podría llegar a afectar alguno de los objetivos estratégicos que yo definí originalmente, entonces necesariamente tengo que volver al origen, porque el diseño entonces está malo, ¿ya? Entonces la implementación no funciona o no hay evidencia de nada y hay que hacer algo más. Los resultados del seguimiento y la revisión deberían incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. O sea, el informe que indica de qué manera esta área se está haciendo cargo de esta situación. ¿Mm? Ahora nos vamos a lo que es registro e informe, ¿ya? El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar.
obviamente como todos los procedimientos cuando ustedes sean auditores, ¿ya? E informar a través de los mecanismos apropiados, ¿ya? El registro e informe pretende comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la organización. O sea, debe decir que nosotros diseñamos esto y esto otro, ¿ya? Tiene que decir que esto está pasando, este es el resultado en la administración del riesgo, ¿ya? O sea, debe ser comunicado todo. Proporcionar información para la toma de decisiones. Este es un elemento muy importante porque en la medida que nosotros estemos gestionando de manera adecuada, vamos a tomar determinadas decisiones. Y si estos informes dan cuenta de una determinada situación que no es tal, o sea, los informes dicen que está todo perfecto y controlado, puede ser que alguien pueda tomar una decisión en base a esos informes, pero en la práctica podrían tener problemas serios. Y si es que Obviamente, si es que se descalabra todo, entonces es importante la sinergia o la coherencia que deben tener estos informes con la realidad de la empresa, ¿ya? Eso es súper importante, porque se toman decisiones muy importantes en base a estos informes, ¿ya? Mejorar las actividades de la gestión del riesgo. Asistir la interacción con las partes interesadas, es decir, auditoría interna y administración con las áreas específicas, incluyendo las personas que tienen responsabilidad y las actividades de rendir cuenta con las actividades de gestión de riesgo, ¿ya? Incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión de riesgo. Generalmente son los supervisores, son la jefatura, las subgerencias, dependiendo obviamente del tamaño de la organización. ¿No? El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización y debería mejorar la calidad del diálogo con las partes interesadas y apoyar a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir sus responsabilidades. Los factores a considerar en el informe incluyen, pero no se limitan solo a esto, a las diferentes partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información, el costo, la frecuencia y los tiempos del informe, el método del informe, y la pertinencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones. Bien, chicos, chicas, eh, hasta aquí, en esta cápsula, lo relacionado con la gestión de riesgos que está contenido en las normas ISO 31000, ¿ya? Ustedes pueden, bueno, como les decía, el texto tiene muchísimas páginas, ya está completo, pero ustedes pueden estudiar en base a lo que están en estas diapos, ya que es un compendio, es como un resumen de todo lo que está contenido en la norma ISO 31000, ¿ya? Pero si gustan profundizar más, pueden eh, acudir al texto, no hay ningún problema. En la próxima cápsula, ya que la vamos a hacer en un rato más, vamos a ver todo lo que es el coso, ¿ya? De aquí para adelante, fíjense, el coso, ¿ya? Todo eso, lo del coso, lo vamos a ver en la próxima cápsula. Bien, chicos, chicas, llegamos hasta aquí entonces. Repasen esto, estudienlo, eh, profundicen si gustan dentro del texto de las ISO 31000, el cual también se los voy a subir al aula para que lo vayan revisando. ¿M? Bien, hasta aquí en esta cápsula entonces. Gracias, que estén bien.